Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas al quinto diálogo por el futuro que impulsamos desde la Fundación Bertelsmann y Talento para el Futuro para acercaros a los jóvenes a las instituciones y daros voz, porque como seguro que ya sabéis la mayoría, hoy las preguntas van a salir del público. Hoy abordaremos el futuro del feminismo. Vaya temazo, ¿verdad? Dejadme que os comparta algunos datos para ir preparando el debate. Según el Barómetro Juventud y Género del Centro Reina Sofía de FAD Juventud, en el que han participado alrededor de 1.500 jóvenes de entre 15 a 29 años, por primera vez el porcentaje de mujeres que se consideran feministas se ha reducido un 10% desde 2021. En cuanto a los hombres, en la actualidad solo 1 de cada 4 se considera feminista. No obstante, prácticamente la mitad de estos jóvenes son conscientes de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres a nivel estructural y cultural y que la lucha por la igualdad es necesaria para conseguir una sociedad más justa. A esto también se suma que 2 de cada 3 jóvenes consideran la violencia de género como un problema muy grave en nuestra sociedad. Y un último dato. Otro reciente estudio publicado por Politica y Talento revela que también existen diferencias a nivel de escala de valores. Es decir, ellos se identifican principalmente con valores como la libertad, la justicia y la honestidad, mientras que nosotras prevalece la igualdad, la garantía de derechos y libertades y la justicia. A lo largo de esta tarde trataremos estos y otros temas, los que vosotras queráis, con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Muchísimas gracias por tu tiempo y disposición. Y con otras 3 jóvenes activistas, expertas de género, profesionales formadísimas y competentes. Muchísimas gracias también por estar aquí para aportar vuestra visión y perspectiva. Podéis ir subiendo al escenario y, mientras tanto, aprovecho también para dar la bienvenida a Elsa Arnaiz, presidenta de Talento para el Futuro, que será quien modere este diálogo. Gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. Me vais a permitir mi mini chuleta para decir los supercargos de todas las chicas que tenemos hoy aquí con nosotras. Estamos muy contentos de poder hacer, como decía Sara, el quinto diálogo. Estos eventos, la verdad que nos encanta poder realizarlos porque es un momento en el que la juventud puede tener la oportunidad directa de preguntar a los representantes, ¿no? Y sobre todo también contar con un panel joven, ¿no? Que no siempre sucede que haya juventud por todas las partes. Este proyecto es una colaboración de Talento para el Futuro y el Espacio Bertelsmann, pero sí que es verdad que este en particular nos hacía mucha ilusión porque en Talento para el Futuro tenemos un proyecto que se llama Mujeres al Frente, que se dedica a empoderar a mujeres jóvenes para que participen en política entendido de manera amplia. Política puede ser ministra dentro de unos años, pero también ser parte del gabinete de la ministra, ser diputada o estar en una consultora, ¿no? Pero creemos que es fundamental, ¿no?, que haya esta formación, pero que sobre todo y principalmente, más allá de la formación, que haya redes, ¿no?, que entren en esas burbujas, que normalmente son burbujas, ¿no?, y que puedan entrar en esos círculos para que sean capaces y tengan la oportunidad, ¿no?, de acceder a estos puestos. Porque lo que vemos, ¿no?, es que realmente, sobre todo para entrar en puestos relacionados con política, es muy difícil, ¿no?, romper ese primer muro. Entonces, agradeceros a todos y a todas por estar hoy aquí. Voy a presentar a nuestro panel, aunque tenéis aquí un poco, ¿no?, sus maravillosos cargos, pero para que sepáis un poco de dónde viene cada una. Tenemos a Elena Ripollés, que es socióloga especializada en igualdad de género y también es expresidenta de una asociación europeísta de las más importantes de España, que se llama Equipo Europa. Tenemos también a Isabel Serrano, que es comunicadora de actualidad política, feminismo y memoria histórica. Por supuesto, tenemos a la ministra Ana Redondo, que es nuestra invitada de honor hoy aquí. Y, por último, aquí a mi derecha tenemos a Nur Amar Lamarty, que es consultora jurídica en Derecho Público y Penal Internacional, en Género e Infancia y comunicadora. Entonces, creo que vamos a disfrutar de una tarde estupenda de debate. Os aviso cómo funcionan las preguntas. Vamos a lanzar una primera pregunta. Después de eso, tendremos una pregunta que ha venido desde las redes sociales. Y luego tenéis oportunidad de lanzar vuestra propia pregunta.
voy a decir un disclaimer, es un evento en el que queremos que la juventud pregunte, así que espero que todos los jóvenes que estéis en la sala hagáis esa pregunta. Tenéis aquí el QR, ahí también lo tenéis, y en la otra pantalla. La idea es que ahí mandéis la pregunta y nosotros las podamos ir recibiendo para, bueno, para ordenarlas un poco y que tenga, ¿no?, coherencia el debate. Y una vez pues, seleccionemos la pregunta, yo os llamaré y vendrá uno de nuestros compañeros voluntarios con un micrófono, porque la idea es que realmente la pregunta la hagáis vosotros, no que diga yo, fulanito ha hecho esta pregunta, sino que esa persona se levante y tenga la oportunidad de hacer la pregunta. No me hagáis trampa, lo preguntáis luego y me hagáis un discurso diferente. Tenéis la oportunidad de hablar, pero por favor mantengámonos breves para poder, bueno, disfrutar de un gran diálogo. Así que sin más dilación, empezamos con las preguntas, que es a lo que hemos venido. Y os quería lanzar la primera pregunta, que como sabéis siempre es la misma, pero diferente en todos los diálogos, que es ¿cómo veis el futuro del feminismo? Y empezamos con la ministra. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me encanta estar rodeada de gente joven, de mujeres jóvenes. Aprendo cada día de las mujeres jóvenes porque tenéis una mirada mucho más amplia y con una perspectiva de futuro que las más mayores ya no tenemos, hemos perdido, y luego una frescura a la hora de interrelacionar las distintas temáticas y problemáticas que siempre me sorprende. Entonces, para mí, estar aquí es un lujo y vengo a aprender. Estoy convencida de que voy a aprender de vosotras mucho más que vosotras de mí, pero en todo caso, el diálogo es lo que es enriquecedor. El feminismo ha cambiado mucho. Es verdad que es la gran transformación del mundo. La gran apuesta por un mundo mejor es el feminismo, es la igualdad. Y un mundo mejor que es imprescindible, porque llevamos con una cultura patriarcal de dominación sobre las mujeres la friolera de 10.000 años. Por lo tanto, transformar esa gran globalización que ha supuesto el machismo y el patriarcado es una revolución que se sostiene en el tiempo y que vamos conquistando poco a poco. Pero, sinceramente, hay veces que se producen unos retrocesos que a mí me asustan, me producen realmente temor hacia el futuro. Yo creo que el feminismo a lo largo de la historia y con las olas sucesivas que ha ido produciendo no es un movimiento lineal, lamentablemente. Es un movimiento que va dando pasos adelante, pasos atrás, y en este momento yo creo que estamos, lo comentabas muy bien, con unos datos muy preocupantes en torno a, sobre todo, hombres jóvenes y hombres que votan a la extrema derecha en un momento de recesión, en un momento especialmente preocupante. Creo que además las redes sociales, que han venido para quedarse y tienen cosas maravillosas nos ponen al alcance un conocimiento del mundo y una capacidad de interrelacionarnos con él enorme. Sin embargo, para algunas otras cuestiones son un peligro y no hemos tenido suficiente tiempo para plantearnos si ese era el mundo que queríamos y si esos peligros estábamos suficientemente preparados para abordarlos. Por ejemplo, y a lo mejor me estoy yendo un poco, pero el OnlyFans es un fenómeno que me preocupa enormemente por lo que supone de falso empoderamiento de las mujeres sobre su cuerpo. Y creo que tiene derivas muy peligrosas. Igual que creo que tiene derivas muy peligrosas un movimiento negacionista de la violencia y negacionista del machismo estructural que está corriendo como la pólvora por las redes sociales y haciendo mella en mucha gente muy joven que no tiene capacidad crítica. En ese sentido, pues ciertamente no quiero ser pesimista, me niego, porque somos un movimiento muy potente, muy fuerte, que históricamente ha demostrado la capacidad transformadora. Pero creo que ahora mismo se están produciendo determinados fenómenos que tenemos que ser conscientes y sobre todo tenemos que estar alerta y preparadas para ponerle freno. Y no sé si ese freno lo vamos a poder poner con suficiente agilidad. Eso me preocupa. Has hablado de redes sociales, no sé si Nur o Isabel, que ambas estáis en redes, queréis comentar sobre este futuro del feminismo, igual en este, ¿no?, en este nicho particular.
O sea, a mí me llama la atención a raíz de lo que comentabas, que muchas veces yo creo que además nuestras generaciones, ¿no? Nosotras 4 somos más o menos de la misma generación, caemos muchas veces como en un pesimismo que es real porque tiene raíces afianzadas en la sociedad, pero que eso nos hace como centrarnos únicamente en lo negativo y obviamos muchas veces todos los avances que hemos tenido hasta ahora, ¿no? O sea, tenemos que considerar que todos los avances que hemos realizado en el movimiento feminista tienen una reacción, porque al final, o sea, que hay mucha gente joven y probablemente se sienta identificada con lo que voy a decir. Nosotras hemos sido las primeras mujeres que en clases decíamos éramos feministas y teníamos que hacer un ejercicio de pedagogía enorme con nuestros compañeros, constantemente explicándole que el feminismo es igualdad, que no es la superioridad, tal. Entonces, toda esa construcción que nosotras veíamos y que hacíamos esa educación, ahora se ha vuelto lo contrario. Lo revolucionario no es ser feminista, lo revolucionario es la reacción al feminismo. Sí. Entonces, en redes sociales es cierto que se ve esa desigualdad en torno a los valores que comentaba Sara antes. Vemos que mientras las mujeres consumimos un tipo de contenido, una cultura audiovisual que está mucho más con una visión más feminista, más feminizada, los hombres, mientras tanto, estamos viendo como este fin de semana estaban haciendo burpees con yados, ¿no? Entonces, esa diferencia acaba también repercutiendo en cómo nosotras nos enfrentamos en el mundo, porque claro, si estamos hablando de que nosotras ya vivíamos esa reacción, que no era reacción, era más el desconocimiento, ahora la reacción se basa en una misoginia que están bebiendo de esas redes sociales. Ahora bien, considero que también un discurso penalista de las redes sociales, como que todo lo que salga de las redes sociales es malo, es negativo. O sea, hay que analizar qué ha pasado este tiempo en las redes sociales y ser consciente de que la extrema derecha ha puesto ahí muchos medios, muchos recursos para que muchos influencers o creadores de contenido suban su contenido y creen un marco teórico ideológico de pensamiento que llegue hasta ciertos puntos que podemos considerar hasta sectarios, porque el tema, por ejemplo, que comentaba antes de Yados, hay quien ya lo está clasificando como un tipo de secta. Entonces, ¿cómo podemos combatir estos mensajes? Pues yo creo que las redes sociales son una herramienta. O sea, tenemos que pensarlo como un martillo, ¿no? Un martillo lo puedes usar para matar a alguien o para hacer una casa. Pues nosotros tenemos que hacer nuestra casa que sea el feminismo y que sea la igualdad entre todas. Nur, ¿cómo lo ves? Yo tengo la sensación de que las redes sociales generan un efecto habitación que es muy grave desde la perspectiva de que hace un efecto eco constante y lo que ha conseguido ha sido generar falsas autoridades sobre determinados temas, ¿no? Es como que en un momento de profunda crisis con determinados temas, las redes sociales han ocupado un lugar de legitimidad que no correspondía desde la perspectiva de que pues, ha generado discursos que atentan contra los derechos humanos, ¿no? Que yo creo que es de lo que hablamos cuando hablamos de feminismo. Entonces, eso ha creado toda una generación de discursos que luego, sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que están legitimados y sostenidos políticamente en este país. O sea, cuando hablamos de los peligros de la extrema derecha, ¿no? Y mucha gente le quita valor, le resta importancia, bueno, no es para tanto, solo es un porcentaje bastante pequeño de gente reaccionaria. Yo creo que es justo el efecto inverso. Existe una grandísima legitimidad que ostentan estos partidos porque de repente hay toda una autoridad consagrada en las redes sociales. Entonces, ¿qué tanto también tendríamos que hacernos la pregunta de qué pasa a nivel individual, ¿no? Estos chavales que tienen 19 y 20 años que están en este eco permanente de las mujeres quieren quitarnos derechos, las mujeres son superiores a los hombres, quieren ser superiores a los hombres, las mujeres atentan contra nosotros, entonces nosotros estamos amenazados. Yo diría que incluso es un poco la paranoia del siglo XXI, ¿no? Toda una generación de hombres jóvenes que en su discurso ostentan que nosotras somos una amenaza para su propia integridad, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Ha llegado esto. Yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo, pero también son un espejo muy grande de lo que somos como sociedad también.
yo creo que hace falta gente que hable para todo el mundo, porque otra de las cosas también que nos pasa, por hacer un poco también de autocrítica desde el feminismo, es que nosotras también acabamos en habitaciones de ecos. Y eso es maravilloso en cierto sentido, porque podemos generar espacios seguros para muchas mujeres, pero al mismo tiempo podemos estar no dándonos cuenta de todo lo que sucede fuera de las habitaciones de seguridad que nosotras estamos creando. Yo no tengo la respuesta, creo que lo iremos descubriendo también poco a poco cada una de nosotras. Cada una también estamos encontrando nuestro lugar en la comunicación y en las redes sociales, las que lo utilizamos. Creo que también esto no tiene que valer para no valorar el feminismo que se hace en los márgenes, al margen de las redes sociales. Yo que viajo para dar conferencias y me encuentro con organizaciones y asociaciones de mujeres que están haciendo un trabajo brillante, creo que nuestro papel también como comunicadoras es subrayar la importancia de las mujeres que están y que son anónimas para la mayor parte del país, que son las que hacen el trabajo que yo creo que tiene más mérito, que es estar a pie de calle, ¿no? Bueno, ese es un poco mi... Y para terminar, igual la socióloga de la sala, ¿cómo lo veis el futuro del feminismo? Bueno, es que yo creo que han hecho unos análisis todas, la verdad que maravillosos. Sí que es verdad que hay una cosa importante también en cuanto a ese análisis, porque yo creo que también tiene dos partes. La parte negativa, indudable, que habéis comentado, también diría que hay una cosa que entra en juego, que es el avance tecnológico. Estamos viendo cómo con la inteligencia artificial el consentimiento ya no es ni siquiera necesario. Pueden, con una foto nuestra, de nuestra cara, simular pues, una foto de desnudez que, bueno, nosotras hemos visto que muchas veces no sabemos si pueden ser una foto real o una foto ficticia. Entonces, eso nos sitúa a todas nosotras en una posición de vulnerabilidad que no tenemos ni siquiera el control de ello. Antes podías tener cierto control, ahora no tienes control ninguno. Entonces, eso dificulta, es como que el avance tecnológico acompaña y trae consigo una capa de desprotección cada vez mayor. Entonces, en ese sentido, yo vería eso como el enfoque negativo. También el hecho de que, bueno, yo no me considero para nada activista como vosotras con un altavoz tan grande, pero creo que justo la extrema derecha que comentabais tienen muy claro el objetivo y es silenciaros. Y claro, eso también os carga a vosotras de una responsabilidad muy grande, tanto a las políticas como al resto de activistas a pie de calle, es que no me puedo caer. Y eso es un peso muy grande sobre vuestras espaldas, porque si os caéis vosotras, quienes no tienen un altavoz tan grande, ostras, si yo que tengo menos poder... a lo mejor no estoy tan empoderada en ese sentido, ¿qué hago? Entonces es tan importante que ese mensaje no nos cale, que ese mensaje sabemos que está, pero es que ha estado siempre. Ahora está más fuerte que nunca porque el feminismo está avanzando a pasos agigantados. Las estadísticas eran muy malas, pero realmente la percepción de la igualdad es cada vez mayor. O sea, en España somos referentes mundiales en cuanto a igualdad entre mujeres y hombres y eso es importante no perder el foco. Y luego también en cuanto a la parte positiva, yo creo que es un poco lo que he comentado, de no dejar vosotros vuestra lucha, pero al mismo el altavoz tan grande que hay para que tantas mujeres lean, aprendan. Yo me considero que he tenido la suerte de que con la formación universitaria y la profesional pues poder entender mucho más el feminismo y tener debates diversos, pero hay tantas otras que no tienen eso porque estudian otras carreras totalmente distintas que, ostras, este ejercicio de pedagogía constante es fundamental. Entonces, es duro, las redes son tremendamente complicadas, cada vez más, lamentablemente, pero creo que no debemos, incluso diría como reto del feminismo en general, porque justo esta pregunta a mí me rondaba porque digo, vale, ¿estamos hablando del futuro del feminismo en cuanto a retos o en cuanto también a movimiento? Claro, a mí cuanto a movimiento es nunca perder ese foco último que tenemos de nosotras que nos intersecciona a todas, que tenemos, es el patriarcado, es la sociedad patriarcal que nos pone un peso sobre nosotras y bueno, sobre todas las personas, no solo las mujeres, y claro, el no perder eso, el buscar siempre el apoyarnos unos a otras y sobre todo pensar, porque yo conozco muchas, incluso yo siento que en algún momento he sido parte de eso, de ser una mujer que a lo mejor en mi entorno no tenía un espacio feminista, porque en ese momento el feminismo pues, no se hablaba tanto como ahora. Claro, el poder crear esas redes entre mujeres creo que es fundamental y que tiene que venir desde las redes sociales para aquellas que no tienen en su espacio físico unas redes feministas.
Pues vamos a pasar a otras redes, a las redes sociales que nos han mandado el vídeo. Nos ha mandado un vídeo Eva Baroja, que es también, aparte de comunicadora, periodista, y vamos a ver la pregunta que nos hace. Hola a todas, ministra, amigas de Talento Futuro. Soy Eva Baroja, periodista en El País, y la pregunta que os quería lanzar es ¿cómo creéis que se puede contrarrestar ese relato y ese contrarrelato tan nocivo que estamos escuchando del feminismo y que está alejando a tantas mujeres que sufren la desigualdad en sus propias carnes? En definitiva, ¿cómo podemos hacer para recuperar ese espíritu de la marea feminista del 2018 que nos unió tanto a todas? Pues igual empezamos de nuevo por la ministra. Me encanta porque ese es un espíritu que fue muy ilusionante y muy transformador. Recuerdo perfectamente esas manifestaciones intergeneracionales donde las abuelas y las madres y las hijas y las nietas se unían para reivindicar la igualdad. Yo echo de menos eso, realmente creo que algo se quebró, algo se ha perdido y que deberíamos intentar recuperar ese espíritu que está ahí, que no fue algo ficticio, que fue muy real y que sigue ahí. Es cierto que la igualdad o el feminismo no podemos afirmarlo como una ecuación de suma cero. No sé si me explico. En el feminismo no ganamos nosotras para que pierdan ellos. Y creo que este mensaje de todos ganamos, no estamos nosotras ganando para que vosotros perdáis privilegios evidentemente, pero no para que perdáis en calidad de vida, no para que perdáis en calidad personal, es un mensaje muy potente que deberíamos ser capaces de transmitir como colectivo feminista. Necesitamos a los hombres. Es que si ellos no se incorporan a esta lucha por la igualdad, no vamos a avanzar y desde luego no vamos a avanzar lo rápido que necesitamos avanzar. Por tanto, yo sí que creo que tenemos que implicarles a ellos y hay muchos hombres feministas, hay muchos hombres que quieren también quitarse la mochila del patriarcado, que es una mochila para ellos muy pesada, muy agria, muy poco humana en la relación con sus entornos, en la relación con las mujeres, en la relación con los menores, en la relación con sus madres, con su sentimiento, con su sensibilidad. Por lo tanto, creo que ese es un reto. Hay que incorporar a los hombres a ese futuro mejor para todos, porque es un futuro democrático. Quiero decir que cuando hablamos de igualdad, hablamos en definitiva de las bases más sólidas de la convivencia social. Y en ese sentido ya hemos avanzado bastante en los últimos 45 años en democracia. Necesitamos ir recuperando esos valores democráticos que son la igualdad, la libertad, el pluralismo político, la justicia social, ¿no? Yo estoy convencida de que si somos capaces de trabajar en los valores democráticos que nos unen, entendiendo que la igualdad es un valor que conecta y que no destruye a una mitad de la sociedad para beneficiar a otra, habremos avanzado mucho. Pero a mí, que me parece un discurso que podemos todos más o menos compartir, creo que se quiebra completamente en esta fragmentación que estamos viviendo, porque no vivimos una realidad completa, vivimos una realidad muy fragmentada y eso me preocupa mucho porque no entiendo cómo vamos a solucionar ese problema de fragmentación que cada vez es mayor. Cuando hablo de fragmentación, hablo de que estamos en nuestras trincheras, las trincheras de las redes sociales, alumbradas y alimentadas por unos logaritmos que nos vinculan a unos prejuicios de los que no salimos, es lo que hablabais, ¿no? Antes. Claro, es el eco. El eco es tan potente que te impide escuchar otras voces. Si no escuchas otras voces es imposible el diálogo. Si yo no puedo escuchar a quien piensa diferente sin entender que es un enemigo, sino simplemente entendiendo que es alguien con una sensibilidad distinta con la que me puedo poner de acuerdo, los puentes de relación se han roto. ¿Cómo vamos a construir una sociedad en la que la convivencia sólida sobre la libertad y la igualdad de todos puede crecer y prosperar?
en el momento en el que esa parcelación de ideas, de mentes, de necesidades, de ocios, se reduce a lo que yo quiero, este es mi logaritmo y de aquí no me salgo, tenemos un riesgo de fractura social muy importante. Y ahí yo creo que el llamamiento tiene que ser desde la alegría, por supuesto, desde la emoción de superar una dificultad enorme, pero hacer un llamamiento generalizado, ¿no? Rompamos estas barreras que nos atrincheran, que nos impiden ver al otro con ojos de normalidad, con ojos limpios, como preguntándote qué es lo que tú necesitas o qué es lo que me puedes aportar, qué es lo que te puedo aportar yo, cómo podemos construir juntos este diálogo en el que probablemente tengamos opiniones distintas. No es problemático, llegaremos a un acuerdo o no, pero vamos a dialogar. Es que yo creo que hemos perdido la capacidad de diálogo, sinceramente, porque estamos demasiado en nuestra burbuja, demasiado en nuestra trinchera y somos incapaces de escuchar al otro con una perspectiva de entendimiento, o sea, de empatía, de intentar saber qué piensa y por qué. Entonces, eso sí que me preocupa. Nur, tú hablabas de justo esas cámaras de eco, ¿no? Tú las llamabas habitaciones, pero son, ¿no? Burbujas, cámaras de eco, ¿cómo ves, ¿no? este reto que plantea Eva? Eva es amiga, me hace mucha ilusión esta pregunta que ha lanzado. Esto es una conversación que he tenido mucho con Eva. A mí me pasa, con todo lo que nos ha pasado, me parece muy valiente reconocer que hay algo quebrado dentro, ¿no? de lo que ha significado para tantas de nosotras el feminismo y sobre todo para este país. Y me pregunto también en qué lugar de la disputa teórica se perdió la generosidad que implicaba el feminismo entre mujeres también, la capacidad de ver a la otra y reconocer a una mujer que siente, que padece, que piensa y que ejercita el poder tal y como considera que puede hacerlo, ¿no? Y ahí es donde yo me digo que, primero, en España, digo no somos porque siento que formo parte del debate político en feminismo en este país. Las mujeres no somos seres de luz, las feministas no somos seres de luz. Esto es muy importante de decir porque nosotras también tenemos derecho a la disputa, nosotras también tenemos derecho a poner encima de la mesa el debate planteado desde perspectivas completamente distintas. Y yo creo que eso nos hace muy capaces de confrontar también el futuro que se nos viene, porque obviamente hay que disputar si la agenda feminista es la agenda feminista por excelencia desde principios del siglo XX o también puede estar sometida a discusión, a disputa, a volver a poner en tela de juicio también cosas que hemos dado por sentado, porque está bien y porque eso es sano, que entre generaciones también de mujeres políticas, porque se hace política de formas muy distintas, ¿no? Desde la comunicación, desde diferentes disciplinas, pero que podamos poner encima de la mesa las disputas desde la generosidad plena de que las mujeres y las feministas que tenemos enfrente no están allí para hacernos la vida peor, ¿no? Sino que estamos al final todas intentando encontrar cuál es el sitio en el que somos más funcionales, más adecuadas y en el que realmente a menudo tomamos decisiones que obviamente pues, no serán vistas con buenos ojos, ¿no? Pero que aún así estamos navegando en el mismo barco y hemos pagado un precio muy caro por habernos bajado de determinados barcos, por haber disputado quién dirigía el barco, porque la realidad es que nos hemos encontrado en alta mar rodeadas de una ultraderecha que lo que quiere es cebarse con las feministas y lo que quiere es básicamente poner en tela de juicio que tanto el feminismo son derechos humanos o que tanto no lo son. Yo esa es la sensación que tengo y luego me pasa que el mundo va más rápido de lo que las feministas también podemos teorizar y comprender, ¿no? Nos hemos dado cuenta con la inteligencia artificial de que como no le metamos baza desde la perspectiva de género a la inteligencia artificial, nos va a comer la inteligencia artificial. Y al final este mundo en el que las cosas van más rápido de lo que pensamos también ha aumentado la dimensión de los retos que tenemos, ¿no? Pero yo creo que bajar al final el tono, que es importante, y vivir el feminismo desde no un ejercicio simplemente teórico, porque la teoría está muy bien, pero yo creo que lo importante de lo que pasa nos pasa en la calle y nos pasa con las mujeres y los hombres que tenemos a nuestro alrededor y no necesariamente desde un baremo feminista extraordinario, sino desde la capacidad de conversar, ¿no? Yo creo que la capacidad de conversar ha sido transformadora para las mujeres, lo fue en los años 70, para las feministas estadounidenses que no estaban de acuerdo en muchas cosas y que aún así
lograron ser revolucionarias porque tenían claro hacia dónde iban, ¿no? Y yo creo que hacer un retorno de rumbo, o sea, como ajustar nuestras brújulas, es algo muy interesante, muy importante y, sobre todo, no exigir de las demás y no exigir de la otra un pleno conocimiento de absolutamente todas las disciplinas que engloban el feminismo, porque ser feminista es muy cansado y la exigencia del feminismo perpetuo y constante también resulta un ejercicio social cansado. Entonces, yo creo que es interesante también cómo podemos humanizar el diálogo. Elena, Isabel, no sé si queréis añadir algo, pasamos a las preguntas del Sí, público. yo con respecto a 2018, que siempre lo vemos ahí, yo creo que hay que entender también qué factores llevaron a ese momento. Veníamos de una sentencia de la manada que es que encendíamos el telediario y nos daba vergüenza ver eso. De hecho, conozco a muchas mujeres que decidieron su rumbo profesional y el activismo a raíz de esa sentencia. También hay que tener en cuenta que veníamos de muchos años sin un Ministerio de Igualdad. No estábamos un poco desamparadas en ese sentido. Entonces, lo que no se podía articular a través de la política, pues la gente tenía que hacerlo en las calles. Entonces, creo que fue un momento fundamental en el que realmente salimos a la calle con una voz conjunta, por una lucha conjunta, por lo que hablaba antes de poner el foco. Esto es realmente lo que nos motivó en aquel momento. ¿Qué ha pasado después? No me gusta pensar que ha ido a menos. Que creo que es importante dejar claro que la gente no salga un 8 de marzo no quiere decir que no se estén haciendo cosas. De hecho, es preferible no salir un 8 de marzo y estar los 364 días restantes luchando en redes, en trabajo diario. Yo soy consultora de igualdad y hago planes de igualdad todos los días, me estoy ahí dentro de las empresas. Entonces, creo que ese trabajo constante es fundamental. Tenemos la voz aquí, el fantasma o el elefante en la habitación, mejor dicho, que nos está rondando, que es la extrema derecha, y es lo que decimos muchas veces, es esa búsqueda de dividir, que muchas veces no viene tanto de nosotras mismas, sino del que está fuera, que nos intenta dividir en muchos aspectos. El feminismo es plural, siempre lo ha sido. Tiene muchas voces. Es que no somos una mujer, somos muchas, con muchas opiniones, con muchas visiones de ver el mundo, con mujeres que, introduciendo un nuevo concepto, la interseccionalidad aquí, que es que al final también, justo en ese momento, por lo que comentaba, teníamos una voz única. Luego han empezado a salir más temas, más debates. Es que ha sido unos años de pedagogía muy grande, de poder escuchar a otras mujeres que antes no tenían voz y que me estaban hablando de discapacidad y feminismo, que me estaban hablando en redes de la violencia obstétrica que sufren las mujeres. Es que salían nuevos temas, ya no era solo no es abuso, es violación, es que salían muchísimos temas más. Entonces, me gusta pensar positivamente y quiero no mirar a ese elefante en la habitación y resaltar esos aspectos positivos que tienen. Y un poco, yo creo que como feministas debemos ponernos, está mal pensarlo, pero como los burros, que vayamos a lo nuestro, vayamos a nuestra movida, vayamos a conseguir derechos. Evidentemente, lo que comentaba la ministra, creo que los hombres tienen que encontrar su espacio y su lugar, pero también entendiendo que el feminismo incomoda. Y el feminismo tiene que incomodar. Me incomoda a mí. Nos incomoda a nosotras. Claro, yo he tenido numerosas conversaciones conmigo misma donde me he sentido incómoda. Pero luego al paso del tiempo lo ves, y mientras también escuchas en redes otros discursos, otras dificultades que sufren otras mujeres, es como, ostras, es verdad, a lo mejor tendría que bajarme. Es muy difícil en el caso de los hombres, porque al final, cuando tienes el privilegio máximo que es ser un hombre blanco heterocis, pues ahí se complica un poco la historia, pero hay muchos hombres que están dispuestos y el escuchar, el poder dialogar, el que sea incómodo no quiere decir que no tenga por qué ser amable, que no tenga por qué tenerse estas conversaciones. Yo tengo la suerte de que tengo conversaciones con hombres así y con mujeres así, es un gusto. Pero claro, cuando tienes a esa extrema derecha que habla de que el feminismo viene a enfrentar a mujeres y hombres, cuando esto no es para nada así, y que si te molestas a escucharnos 5 minutitos te das cuenta que para nada es así, pues claro, pero no interesa. Entonces tenemos que ganar el relato, tenemos que ser pesadas, que bueno, eso es algo positivo, porque creo que es lo que tenemos que hacer para que el discurso cale y en absolutamente todos los espacios. Redes sociales también, pero yo como consultora doy formaciones en las empresas a jardineros, de todos los tipos y de profesiones, y creo que es fundamental estar en todos los espacios siendo pesadas. Yo, brevemente, porque la verdad es que puedo añadir bien poco a todo lo que habéis dicho.
creo que voy a decir varias ideas que no están conectadas, pero me parece como importante. La primera es que lo que estabas comentando de que en 2018 era un solo tema y evidentemente cuando también se llegan a las instituciones, el feminismo llega a las instituciones, se ponen sobre la mesa más debates, también surge la duda de que nosotras también tenemos contradicciones. Y yo creo que también tenemos como feministas que decir que no tengo por qué opinar de todos los temas que se están dando en el feminismo, ni tengo que tener una opinión 100% cerrada de cualquier tema, porque a mí, en las conversaciones estas que tenemos con nosotras mismas, ¿no? hay veces que, pues que yo qué sé, que por ejemplo con el tema de la prostitución que mañana también se lleva, ¿no? Yo hay días que tengo que estoy en una posición, otras en otro, otras pienso lo contrario, otras mezclo las dos y no tenemos por qué lo que también comentaban, no somos seres de luz, no somos seres que tenemos que tener una inteligencia fuera de lo normal y que tenemos que controlar todos los temas. Y a mí eso me parece importante recargarlo. Al igual que lo que estabais comentando de que los hombres formen parte del feminismo. Yo creo que es fundamental, al igual que creo que el feminismo tiene que apelar a unas nuevas masculinidades que sean muchísimo más cómodas para los hombres, pero sí discrepo en el hecho de que el feminismo sí le quita calidad de vida a los hombres en el sentido de que nosotras hemos estado haciendo un trabajo gratuito para el sistema general y que el capitalismo, las bases se han sustentado en un trabajo gratuito y que los hombres no han tenido que realizar. Entonces, los hombres tienen que asumir que la pérdida de privilegios lleva aparejada una pérdida de calidad de vida. Eso no implica que vayan a vivir peor, pero sí cuando mueves algo incomoda y como se están moviendo cosas y como se están haciendo leyes que antes no se hacía, eso da pie a una reacción y a una ola reaccionaria que nos la estamos viendo y que hay que mirar, o sea, yo creo que hay que mirar al elefante a la cara, sacudirlo y muchas veces, nosotras no cargarnos con que nosotras tenemos que ser las amables y las dialogantes, porque muchas veces no podemos dialogar con quien está en su cámara de eco y está reafirmando continuamente sus marcos y nos está diciendo que es que lo mismo nos lo hemos buscado por ir con una farda por la noche. Entonces, ¿cómo quitarnos el peso de nosotras como feministas? No podemos salvar todo el rato a todo el mundo, ni podemos cambiar el mundo sola. Entonces, como quitarnos esa carga, yo creo que también hace como que mucha gente se sienta como más cercanas a nosotras porque no entiendan el feminismo como una pelea constante y ese cansancio que comentábamos antes, ¿no? De lo cansado que siempre está haciendo activismo. Es decir que he ido o sea, creo que todas hemos ido a bastantes eventos, ¿no? de feminismo y creo que es de los primeros que veo tantos hombres en la sala, porque me ha pasado más de una vez, sí, ¿no? Que te pones a hablar sobre feminismo y solo hay mujeres, como, pues bueno, obviamente habrá diferentes opiniones, ¿no? Pero para esto ya no montamos el evento, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas del público. Quería decirle a Clarisa Nieves si se puede levantar para que le puedan traer un maravilloso micrófono y haga la pregunta. Gracias. Bueno, para mí el feminismo del futuro es una igualdad real entre las oportunidades que tienen hombres y mujeres. Somos diferentes biológicamente, mentalmente, por la educación, pero creo en que tenemos que tener las mismas oportunidades. Yo lo que quisiera saber desde el Ministerio de Igualdad, para un feminismo en el futuro, creo que se tiene que hacer mucho ahora en el presente, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las políticas de educación o qué cosas se están haciendo ahora que vayan a contribuir a esa educación de nuestras generaciones, ya no digo futuras, sino las actuales, ¿no? Que se están formando? ¿Qué podemos conocer y tener como, digamos, esa forma optimista de ver se están haciendo cosas proactivas y no solamente reactivas? O sea, venimos trabajando en esa reacción y que es importante recalcar y reivindicar, pero ¿cómo preparamos a los que están ahora en desarrollo? Os voy a pedir sobre brevedad para poder tener varias preguntas, que si no, yo sé que cada pregunta es un debate en sí mismo. Es que nos podemos llevar toda la tarde con este tema. Clarisa, yo te lo agradezco. Mira, yo creo que para avanzar en igualdad hay que fundamentar 3 pilares o reforzar con medidas concretas 3 pilares. El pilar normativo, el pilar legislativo, que es esencial. En ese sentido, la primera proposición, la primera propuesta, el proyecto de ley
primero de esta 15ª legislatura, con este Gobierno progresista, es la Ley de Paridad y Presencia Equilibrada de Hombres y Mujeres en todas las esferas y en todas las instituciones. Es un salto cualitativo muy importante para que la presencia y la visibilidad de mujeres empoderadas esté en todas las esferas, públicas, privadas, empresariales. Pero no vamos a concluir con ello, porque hay otras dos propuestas que son importantes, que es una modificación del Código Penal para erradicar el tema de la prostitución, o por lo menos que el proxenetismo en sentido amplio esté penado. Ahora mismo no lo está de forma suficiente. Y en tercer lugar, la ley de trata, que es una ley para incorporar medidas alternativas a todas las mujeres, fundamentalmente mujeres porque son un 90% mujeres, que están en situación de esclavitud, que están en situación de trata en sus diferentes versiones, no solamente trata sexual, sino trata laboral, trata por matrimonios forzados, etcétera, etcétera. Quiero decir que el ámbito legislativo es fundamental porque la ley transforma, la ley cambia la realidad y además la cambia desde arriba, es decir, a veces lo difícil de la ley es que cale en la sociedad para que haya un cambio real en lo que es el conjunto de la ciudadanía, pero desde arriba se cambia la realidad y lo hemos visto. Ahora cumplimos el 20 aniversario de la Ley contra la Violencia de Género, la Ley Integral de 2004, es una ley que realmente ha cambiado el foco y ha hecho que la violencia de género, que no doméstica, que no intrafamiliar, que las palabras son importantes, definen las realidades, pues sea algo, una cuestión de Estado, algo que nos interpela a todos como sociedad. Por lo tanto, yo confío en la ley porque es la manifestación de la voluntad de la ciudadanía mayoritariamente expresada. Entonces, la ley es transformadora. Pero si no tenemos una red institucional fuerte y sobre todo bien conectada, estamos fallando también. Quiero decir que para llevar a cabo esas políticas necesitas una red. Yo creo que en estos 20 años se ha trabajado mucho en la red. Hay una red institucional muy potente, no solamente un ministerio, no solamente las unidades de género de todas y cada una de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, que eso genera una red, el Observatorio contra la Violencia, la Delegación Especial contra la Violencia, toda una serie de instituciones, el Pacto de Estado, los pactos de Estado que se han firmado con toda una serie de medidas que hacen que parlamentariamente todas las fuerzas políticas, al menos hasta ahora, porque hasta que Vox no ha decidido no estar en esta segunda edición del pacto, estaban todas las fuerzas implicadas. Esa es una red política muy potente, muy poderosa, muy bien dirigida hacia la finalidad y el objetivo que se pretende. Por lo tanto, red institucional. Red institucional significa con las comunidades autónomas, con los entes locales. Ahora tenemos una dificultad y es que 11 comunidades autónomas están gobernadas por el PP y Vox ha entrado en las instituciones y ese es el elefante en la habitación que hay que denunciarlo y hay que pronunciar su nombre cada día porque es un peligro real. Pero en todo caso hay que reforzar esa red institucional que permite que las políticas, que permite que las leyes se puedan aplicar. En tercer lugar, recursos. Porque sin recursos específicos que se puedan aplicar a todo este desarrollo, pues muchas veces no avanzamos o no avanzamos con suficiente agilidad. En ese sentido, estamos también implementando los recursos y en este año, para las políticas de igualdad estaremos hablando entre 500 millones de euros. Los recursos siempre son escasos para todas las necesidades, por definición. Es una definición económica. Lamentablemente, siempre las necesidades son mayores. Pero yo creo que sí que se ha ido evolucionando y avanzando para que esos recursos vayan bien dirigidos, bien implementados, se vayan incorporando nuevos recursos y vayamos con políticas que sean lo audaces y lo necesarias que la sociedad demanda. En ese caso, yo, por ejemplo, toda la política para reducir las brechas, me parece una política que ha dado sus frutos y que sigue dándolas. La brecha salarial, pues la incorporación de un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros realmente lo que hace es reducir la brecha, porque son las mujeres fundamentalmente las que
por desgracia, tienen el salario mínimo interprofesional. El incrementar el salario mínimo es importante. El tema de las pensiones, incrementar las pensiones, adaptarlas al IPC es importante. Todas las políticas relacionadas con los cuidados. Se hablaba aquí antes, hace un momento. Por supuesto, si no somos capaces de cerrar la brecha de cuidados, el techo de cristal y los suelos pegajosos acabarán entreteniéndonos, ¿no? Como lo han hecho durante tanto tiempo. En ese sentido, yo creo que las políticas con recursos suficientes dan sus frutos. Pero estamos hablando, y siempre lo digo, de la gran revolución cultural. Es que el feminismo, la igualdad es la gran revolución cultural, es la gran globalización, porque se trata de transformar una sociedad patriarcal que viene muy asentada y con una inercia muy poderosa. En ese sentido, ya te digo, trabajar en esos 3 elementos para mí es esencial y ahora mismo es la prioridad del Ministerio. Elena, súper brevísimamente, porque tú te dedicas a hacer políticas de igualdad, no desde el ámbito normativo, ¿no? Pero desde la empresa. Repito brevemente, porque tenemos otra pregunta y si no nos vamos a ir de aquí sin poder responderla. ¿Cómo has visto la evolución o cómo está ahora mismo la situación? Claro, con los planes de igualdad, que yo también lo considero una acción muy necesaria y que realmente está cambiando en muchas empresas que están, por ejemplo, las más masculinizadas, el tener que tratar este tema, hacer formaciones, sensibilizaciones, abordar la brecha salarial, el acoso sexual y por razón de sexo en las empresas que lamentablemente precisamente en los sectores masculinizados es muy frecuente, pero es que también justo los planes de igualdad abordan los sesgos en la selección y contratación, el tema de la promoción. Hay muchos ejes, la comunicación, el lenguaje, si no se nos nombra no existimos, es así. Son muchos ejes que sí que toca y que creo que sí que han venido, pero creo que la clave también está ahí, un poco respondiendo a la pregunta, en el tema de los cuidados y la corresponsabilidad, como una medida, porque las acciones y las medidas para un poco a los más pequeños, que son medidas más largoplacistas, sirve, yo soy partidaria de la coeducación, pero también acciones para fomentar medidas de cuidado y corresponsabilidad, porque si tu padre, por poner un ejemplo, no sabe a qué curso vas o cuál es el nombre de tus médicos o de tu médico o tu médica, difícilmente ese niño va a ver a futuro, cuando crezca, que él tiene una responsabilidad para con sus hijos o hijas si los tiene, o si vive solo, pues que tiene un papel fundamental y que tiene que ser una persona autosuficiente en este sentido. Entonces yo creo que justo el poner los cuidados en el centro, resignificarlos y darle una connotación positiva, porque desgraciadamente no los tienes, es el trabajo reproductivo, mal llamado bajo mi punto de vista, creo que sería un eje fundamental para al menos atajar a largo plazo lo que sería esos niños pequeños, cómo abordan y cómo introducen el feminismo y la igualdad en su día a día, aunque no mencionen la palabra feminismo e igualdad. Quiero devolver la palabra al público para que nos dé tiempo. Obviamente podéis luego contestar a lo que sea dentro de la pregunta que iba a hacer Alicia López. Creo que te van a dar el micrófono por algún lado. Ahí está Carlos. Hola. ¿Qué tal? Bueno, me ha encantado escucharos a todas. Yo quería preguntar, no quiero ser muy repetitiva, ya lo habéis mencionado un poquito, sobre la brecha de género, sobre la brecha dentro del movimiento. Hablo de mujeres a favor del abolicionismo y en contra, el tema de las mujeres trans, también son debates abiertos dentro de nuestro movimiento. Y yo quería preguntar si creéis que nos enriquecen porque nos llevan a debatir dentro del movimiento, o si por el contrario creéis que es una brecha abierta que sirve para que pues todas las personas que no están a favor del movimiento nos ataquen. No sé si se me ha entendido. Pues si queréis, claro. No pasa nada. Yo voy de rosa, yo soy el elefante rosa de la habitación ahora mismo. Bueno, yo creo que hay debates que se han abierto porque el tiempo exigía que se abriesen y tenemos que ser responsables con el momento histórico que estamos viviendo. No podemos no hacernos cargo de lo que pasa, ¿no? Pero fíjate, no solo pasa con el tema de la ley trans, no solo pasa con el tema de la abolición de la prostitución, a veces pasa incluso cuando algunas, por ejemplo, apelamos a qué pasa con las mujeres migrantes cuando se va a legislar en temas de abolición de la prostitución, porque en qué momento nos hemos pensado que podemos hablar de abolición de la prostitución sin hablar del 86% de las mujeres prostituidas en este país, que son mujeres extranjeras, ¿no? Y esto creo que obviamente ayuda a que quienes están buscando las grietas en los discursos puedan ayudarnos a señalarnos las unas a las otras, ¿no? Es una forma,
cuanto menos bastante repetitiva de los hombres y del patriarcado generalmente. Es algo que han hecho siempre, divide y vencerás, ¿no? Es algo, una plegaria que se ha usado a lo largo de los tiempos, pero me parece interesante vincular esto también con que yo creo que sí que hay un debate intergeneracional a nivel feminista. Sí, lo hay. Y esto hay que hablarlo, no pasa nada. O sea, Lo hay. tenemos experiencias distintas, incluso venimos de lugares distintos, y cuanto antes empecemos a confrontar la idea de que incluso para nosotras y entre nosotras vamos a resultar incómodas. Y es normal, yo me imagino dentro de 20 años siendo incómoda para mujeres de 20 años, ¿no? Bueno, y es así, yo creo que al final aceptar el reto de mirarnos en la otra, sabiendo que la otra a veces es un espejo incómodo para nosotras, porque todas tenemos que hacer, yo creo que una decisión de privilegios, y lo digo yo desde la posición en la que, bueno, tampoco somos un porcentaje de mujeres extranjeras muy amplio hablando en España sobre feminismo, y esto creo que está muy vinculado al tema de la educación, porque también creo que hay algo que deberíamos abordar lo antes posible, que es qué les estamos contando a las más jóvenes sobre lo que les espera en el futuro. Yo creo que a nosotras como generación, a mí al menos, nosotras nos sacamos un año cada una, vamos consecutivamente, a mí me hubiese gustado que nos hubiesen hablado de maternidad a tiempo, de la importancia de hacer políticas públicas para la juventud, para que cuando las que hoy son niñas dentro de 20 años sean adultas puedan tomar mejores decisiones también sobre cuándo puedo ser madre, desde dónde voy a ser madre, estoy haciendo un camino profesional en el que soy realmente consciente de lo que supone la maternidad intercalada con mi forma de ser una mujer profesional. Son preguntas muy incómodas porque hemos tenido que hacer todo deprisa y corriendo para ser las mejores profesionales, las mejores madres, estupendas, divinas, siempre llegando a tiempo, no olvidándonos de la vacuna, ni olvidándonos del chupete, ¿no? Y toda esta carga mental que es de lo que no se habla, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos, uniendo estas dos cosas, también apelar a hacer las preguntas incómodas a tiempo. Creo que eso nos puede ahorrar energía, creo que puede también abrir conversaciones que algunas queremos tener porque somos más jóvenes y queremos escuchar también qué han dicho las mujeres que llegan antes que nosotras, y porque creo que en el fondo el debate es mucho más amable de lo que nos han contado. Y yo creo que la mayor parte de nosotras, cuando nos sentamos en las mesas con otras feministas, sí que podemos dialogar y sí que dialogamos y sí que debatimos. Y al final de esas comidas, de esos cafés y de esas reuniones, nos abrazamos y somos capaces de mirar a la otra reconociendo su trabajo y su valía. Esa es mi perspectiva. Isabel, te veía ya sintiendo. Sí. Sí, porque yo sí considero que los debates son necesarios, pero es cierto que hay cosas que no pueden entrar en debate. O sea, que una mujer trans es una mujer trans, para mí no es debate, son derechos humanos. Y es el reconocimiento de la existencia plena de una persona. O sea, para mí ahí no hay debate. Lo contrario es una reacción a también el avance del movimiento LGTB. Eso bien. Pero por otro lado, todos los debates que pueden surgir me parecen totalmente bienvenidos porque es lo que hablamos. O sea, nosotras tenemos una capacidad de diálogo y de comprensión de los otros que muchas veces no se tiene. Y también considero que se está intentando construir una imagen de la feminista como que siempre está enfadada, gritando y con un montón de debates sobre la mesa que estamos totalmente enfrentadas. Pues mira, pues probablemente muchas cosas estemos en desacuerdo, pero en la mayoría sí estamos de acuerdo, porque nos vertebra una desigualdad y sobre todo hay a todas hemos sentido acoso sexual, todas hemos sentido miedo cuando vamos solas por la calle y ahí no hay debate. En las experiencias propias no hay debate. Puede haber debate sobre cómo abordamos el tema de la prostitución, por si las leyes que se están haciendo están abordando bien el tema de las personas migrantes, si están abordando bien la reinserción, tal. Ahí podemos tener todo el debate del mundo, pero eso enriquece, porque al final enriquece el proceso legislativo también que se lleva a cabo. Entonces, debate siempre. Lo que considero peligroso es comprarle los marcos de la extrema derecha cuando hablamos de nuestros debates. Porque muchas veces, cuando escuchamos, es como una mentira que se repite 1000 veces, se acaba convirtiendo en verdad, ¿no? Pues, si escuchamos continuamente los marcos de la extrema derecha, acabamos pensando que esos también son nuestros debates. Y no tienen por qué ser nuestros debates. O sea, también tengamos en cuenta qué son las cosas que están surgiendo desde el movimiento feminista y cuáles son las que se están contando desde los medios de comunicación para que el feminismo hable de ello y nos divida.
Pero a la vez pues me da pena, por ejemplo, que los 8 de marzo no haya dos manis. También te lo digo así. Me da muchísima pena. Y me da muchísima pena porque considero también lo que se comentaba antes de que esas dos manis muchas veces es fruto de no un debate dentro del feminismo, sino un feminismo intergeneracional, porque las experiencias son diferentes y hay que comprenderlo. Pero me gustaría pues, que en un futuro ese 8 de marzo pues, vuelva a ser uno. Me vais a A mí perdonar. también me encantaría saber cómo lo vamos a conseguir. Ya, ojalá. Tenemos tantas preguntas sin respuesta. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues siendo igual de simples que los hombres, que se ponen de acuerdo luego con Se van de muchas cañas. cosas, aunque no estén de acuerdo en muchas otras. Porque no me parece tan difícil. No. No, pero por eso mismo os iba a decir que me van a perdonar desde el público. Hay más preguntas, pero se las trasladaremos a la ministra para que las pueda contestar, porque creo que lo más importante es que tengamos un pequeño ratito, ¿no?, para comentar luego todos, que está muy bien estar en el escenario, ¿no?, pero también es importante, ¿no?, el tú a tú. Entonces, para finalizar, siempre, pues, como pedimos como una pequeña reflexión a modo de tuit, para que se entienda por dónde van los tiros de la duración de las intervenciones. Y en este caso, Nur lo ha dicho, ¿no?, de que le encantaría que de pequeña, ¿no?, le hubieran hablado más de maternidad y sobre todo pues, ¿no?, esos mensajes desde que naces y que no tenga que ser algo con lo que te des de bruces cuando te haces adolescente, por ejemplo, cuando tienes una mala experiencia, ¿no? Entonces os quería pedir hacer así una ronda, empezando por Elena, de ese tuit o ese pequeño mensaje que le dirías a la Elena de 5 años o a las niñas jóvenes, ¿no? ¿Qué le dirías? Mucho. A la adolescente. Yo, Lo como que hemos sea. hablado de feminismo, sí que cuando me preparaba la intervención pensaba por lo del tema de la interseccionalidad, del empatizar con la otra. Yo siempre tengo una frase que es: no hay luchas de segunda, sino opresiones que no vives, y es así. O sea, es verdad que nosotras nos focalizamos mucho en lo que hemos dicho, qué es lo que nos une, pero, jolín, es tan importante escucharnos. Sí que es verdad que yo creo que a lo mejor no tenemos tantos espacios en los que intergeneracionalmente poder hablar y debatir e intercambiar opiniones, porque si los tuviéramos mucho más, yo creo que a lo mejor podríamos limar esas diferencias que es que son pequeñas, porque yo creo que todas estamos de acuerdo en lo que has comentado tú. Las mujeres trans son mujeres, los derechos trans son derechos humanos. Entonces, como con lo básico estamos muy de acuerdo, simplemente es un poco limando esas diferencias. Y eso es un poco lo que diría, que tengamos en cuenta un poco esa sororidad completa y general. Y una cosa que no he dicho, pero que me parece muy importante, que no se ha mencionado, es también, como hemos dicho antes, de resignificar los cuidados y de darle el valor que otorga. También creo que es importante hacerlo con lo femenino. Está muy denostado lo femenino. Muchas veces es visto, cualquier persona, sea mujer o hombre, que reproduzca un rol femenino está mal visto. Entonces creo que es muy importante que le demos ese valor importante, porque irá acompañado de todo, de una mujer en puestos de responsabilidad que tenga otro liderazgo distinto, estará bien visto, y quien dice eso lo dice en cualquier espacio de la vida en general. Y ya. Perdón, ¿eh? Luego seguimos, de verdad. Luego hay cóctel, luego hay vino, cerveza, podemos seguir, solo que sin micrófono. Isabel. Yo diría dos cosas. La primera, que tenemos que construir un feminismo que no sea solo para las mujeres blancas ricas, que al final siempre como que nos centramos en las cuotas de poder, pero al final los trabajos precarios siguen estando precarizados, el trabajo de los cuidados sigue estando denostado, y al final somos nosotras las que acabamos asumiendo la carga de los cuidados, la carga de trabajos precarios, mal pagados, que aparte están en unas situaciones de explotación laboral. Y me parece eso importante abordarlo, que es clave la interseccionalidad, de que no solo hablemos de cosas simbólicas, sino también de lo material. Y que sobre todo las brechas de género se acabarán cuando yo, a mi yo adolescente que preguntaba, yo le diría que la verdadera igualdad es que las mujeres también podamos ser mediocres. Sí. O sea, 100%. Totalmente. Porque o sea, los puestos de responsabilidad están llenos de hombres mediocres, pero nosotras no podemos ser mediocres, porque nosotras eso tenemos que ser las madres perfectas, las estudiantes perfectas, las trabajadoras perfectas, aparte guapísimas, monísimas, delgadísimas y siempre jóvenes. Pues mira, pues Cansado. no, estoy Como que cansada. Así que el feminismo es que podamos ser mediocres, el derecho a la mediocridad. Qué bien. ¿Te parece, Nur? Y terminamos con la ministra. Es que es cansadísimo. Es que la conclusión es que esto es muy cansado. Yo creo que también es interesante ver desde dónde también una, dependiendo de la experiencia que ha tenido o del trabajo que desarrolla, también tiene
posiciones justificadas a veces con la perspectiva que tiene, ¿no? Yo creo que es normal que a una mujer que ha tenido cerca una situación de discapacidad cerca le implique mucho más el feminismo desde la perspectiva de la discapacidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me pasa que por venir del contexto del que vengo también tengo la perspectiva que tengo sobre las mujeres migrantes, las mujeres refugiadas y sobre todo el acceso que tienen o no a las instituciones. Esto es muy importante. Dentro de 20 años la sociedad española estará llena de generaciones de hombres y de mujeres que no van a ser españoles de origen en su mayoría. Esto es, cuanto antes lo asumamos, mejor nos va a ir como sociedad y mejor nos va a ir también para contrarrestar todo este reaccionismo en el que lo que se intenta es negar que España es plural, que España es distinta y que España es diversa y que de verdad que no se puede someter a debate, ¿no? Porque los niños no pueden desnacer y ya hay niños de todo tipo, ¿no? Y esto ligado también a la idea de que hablando de los espacios seguros, de lo importante que es, hace nada tuve una conversación con Irene Montero y fue una conversación que me pareció interesante porque yo pues, puse encima de la mesa que yo había cosas con las que no había estado de acuerdo, pero porque también mi experiencia ha sido legislativamente desde cuál es la diferencia y la discriminación sexual que sufren y padecen las niñas cuando viven matrimonios forzosos, mutilaciones genitales femeninas y lo estrictamente ligada que estaba eso con el sexo, y no me parece ni me violenta que una mujer quiera defender, sin embargo, por otro lado, políticas que tengan que ver con las identidades de género, porque considero que no son cosas que tengan que ocupen el espacio de la otra, ¿no? Y esto es muy importante, reconocer que hay espacio para todas y que desde una escucha activa podemos todas seguir generando camino es muy importante. Y sobre todo desde el comprender que nos debemos una mirada un poco no tan exigente hacia las mujeres, ¿no? También nosotras venimos de generaciones en las que tenemos que escoger si somos unas ejecutivas despiadadas o unas madres completamente dadas al amor por sus hijos. Y no nos han explicado que entre medias hay un espectro maravilloso en la que cada una hace lo que puede con lo que tiene y la mayor parte del tiempo lo hacemos muy bien. Y cuanto antes también reivindiquemos que las mujeres somos una parte activa de la sociedad que moviliza a la sociedad, no solo desde los cuidados, sino desde el ajuste político que requiere una sociedad que ha sido estrictamente patriarcal y que por ello ha sido también estrictamente bélica. Yo creo que las mujeres también hemos venido a revolucionar los métodos de relacionarnos socialmente, las formas que tenemos de ejecutar el poder y sobre todo, hablando de no denostar lo femenino, que hay una forma maravillosa que también podemos tener las mujeres a la hora de ejecutar el poder que tiene que ver con no ser como han sido los hombres a la hora de ejercitar el poder, porque según lo que llevamos viendo a día de hoy, deja mucho que desear. Pues hablando de ejercitar poder, ministra. Ejércitelo, ministra. Me habéis dejado sin palabras. Yo tengo 2 hijas, una de 17, que cumple ahora 18, y otra de 23, sí. Y yo aprendo todos los días de ellas, sinceramente. Y creo que ser feminista es ser abierta de mente, o sea, tener suficiente capacidad como para entender el mundo, comprenderlo y querer transformarlo desde la alegría. Sinceramente, a mí lo que me gusta de la gente joven es que no tiene la losa que nosotras a veces tenemos. Una losa que es de rigor, de exigencia. Creo que hay que tomarse las cosas con más naturalidad y que hay que entender que la vida es bella y que hay que disfrutar de la lucha, sabiendo que caminamos sobre las huellas de quienes nos han precedido, que no estamos inventando nada, que avanzamos desde lo que tenemos, desde lo que nos han dejado nuestras madres y nuestras abuelas, que ya han hecho un recorrido por la playa, ¿no? Entonces estamos caminando y dejamos el testigo, pero esto es una carrera de fondo. Y me gusta pensar en la carrera de fondo, sinceramente. Y me encanta ver a mis hijas con una perspectiva de la vida mucho más gozosa, mucho más amplia, sin tantos tabúes, sin tantos traumas, sin tanto pensamiento circular. Me gusta esa sensación de libertad con la que ellas asumen la vida y su realidad, ¿no? y su responsabilidad para con el resto de mujeres. Yo creo que las mujeres somos responsables. Y yo lo que no quiero es esconder el conocimiento que tengo y que me ha traído hasta aquí. Y creo que esa es nuestra obligación histórica, mostrarles lo que sabemos, por qué hemos llegado hasta aquí, cómo lo hemos hecho, qué es lo que hemos tenido que remover, cuántos obstáculos hemos saltado.
Y eso transmitírselo a nuestras hijas, a las generaciones futuras, a vosotras, porque no estamos aquí para oscurecer lo que tanto ha costado que estemos aquí, ¿no? Y eso me parece que nos hace intergeneracionalmente mucho más colaborativas, mucho más potentes, con una fuerza histórica de remover todo lo que necesitamos remover para que la igualdad sea efectiva, pero también nos hace más alegres, porque yo reivindico la alegría, reivindico el sentido del humor, reivindico tomarnos todo esto con un poquito bueno, pues de naturalidad, ¿no? De no hacer el drama diario, que bastante drama tenemos, que esto a veces es terriblemente duro. Entonces, yo creo que desde esa forma de entender la vida que tenemos las mujeres, mucho más colaborativa, mucho más empática, mucho más trazando líneas de futuro, saber que estamos caminando sobre las huellas de las que nos han precedido. Pues como mujer, como persona joven y como madre de una hija maravillosa, os doy las gracias por este diálogo. Creo que, ¿no?, el futuro está en muy buenas manos, al menos el futuro del feminismo. Otro día ya debatiremos de otra cosa, ya veremos cómo está. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. De verdad que os prometo que las preguntas que han faltado de hacer las trasladaremos a la ministra para que las puedan contestar, y ahora lo más importante, ¿no?, que podamos disfrutar de un pequeño ratito todos juntos y juntas. Así que hasta la próxima, que no sabremos cuándo será, pero esperamos veros aquí. Oye, yo estoy a vuestra disposición para cuando queráis, ¿eh?